Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Nuevamente aquí estamos. Hoy viernes por la noche con nuestro mensaje de esta hora, un poquitito después de las 7. Estamos saliendo en vivo en Facebook Live y también en Boris Darmon Canal. Boris Darmon Canal lo subimos nuestra presentación 15 minutos después de haber terminado para que tú puedas compartirlo con algunas personas. Si tú quieres seguirnos, entra a YouTube, busca Boris Darmon Canal y suscríbete para cada vez que publiquemos alguna presentación o conferencia, tú puedas también poder saber que tenemos ahí algo que tú puedes mirar y quién sabe recomendar y compartir. Esta noche vamos a continuar con nuestros temas relacionados eh, a ciertos temas de interés que cada uno de nosotros muestra respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar acerca de, ¿era necesario tener una representación de Dios aquí en esta tierra? Desde el Edén, cuando el hombre cayó en pecado, Dios utilizó al hombre para poder tener una misión que cumplir, y esa misión que cumplir era dar a conocer acerca del Dios creador. ¿Por qué era necesario establecer a un representante de Dios en esta tierra? En primer lugar, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él estaba buscando alguien que pudiera administrar la tierra que había creado. Pero al tomar el hombre la decisión de alejarse de Dios y estar bajo el dominio del enemigo de Dios, esta, esta capacidad de poder comunicarse directamente con Dios, con el Padre, con el Creador, le fue totalmente velada. Entonces, era necesario que Dios hablara a través de diferentes maneras con aquellos que eran sus representantes. En este caso, Adán y Eva solo pudieron escuchar la voz de Dios después de haber tenido el privilegio de verlo. Ahora no podían verlo, solamente podían escuchar su voz. Y ellos, de alguna manera, tal como el plan de Dios tenía, eran los representantes de Dios en la tierra. No aparece mucho la sucesión de representación en la Biblia, pero de manera específica quiero decir, cuando digo no aparece mucho, pero sí aparecen personajes que se convirtieron en representantes de Dios, como en el caso de Matusalén, de Noé y otros patriarcas y profetas de la antigüedad. Entre ellos, Dios se presenta a Abraham, y a Abraham le dice que haría de él una gran nación. Siempre que Dios establece un proyecto para el ser humano referido a su representación, tiene un propósito, tiene una visión, tiene un objetivo específico. El plan de Dios era de que el hombre restaurara el conocimiento de Dios que se estaba perdiendo a través de las generaciones. Como ustedes saben, la palabra de Dios se transfería de padres a hijos, de hijos a nietos y bisnietos y sucesivamente por generaciones. Se enseñaba de palabra, se enseñaba en las reuniones de familia, se participaba del por qué sucedían o no sucedían las cosas en el entorno de la realidad, siempre relacionadas con el Dios creador. Es así como a través de generaciones las personas iban comunicando a sus hijos las cosas que conocían respecto de Dios y qué es lo que Dios quería para cada uno de sus hijos en esta tierra. Sin embargo, en algún momento Dios tuvo que establecer un plan acerca de un pueblo. Y por eso le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. De ti saldrá todas las generaciones de la tierra. Y así fue como Abraham, a través de Isaac, y luego a través de Jacob, y luego de Jacob a través de Judá y otras sucesiones genealógicas de la vida de los profetas, los pueblos de Dios o el pueblo de Dios se fue constituyendo. Finalmente encontramos al pueblo de Israel estacionado en el desierto, tomando posesión de todas las zonas alrededor del Jordán y estableciéndose como una gran nación. Allí es donde Dios quiso que este pueblo se convirtiera en una luz para el mundo. Lastimosamente, es triste comentar esto, pero es la pura verdad. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, en vez de influenciar en las comunidades paganas que había en Canaán, ellos se dejaron influenciar de las prácticas paganas que tenían estos pueblos. Adoración a ídolos, sacrificio de niños, eh, orgías en las reuniones religiosas, reyes que tenían en sus
comarcas también ellos querían tener reyes. O sea, todo lo que estos pueblos no debían practicar, el pueblo de Israel comenzó a practicarlos. Digo, no debían practicar porque el pueblo de Israel supuestamente sería una luz para ellos y ellos dejarían de vivir ese tipo de paganismo en sus comunidades porque Israel sería una influencia para todos esos pueblos. Pero es triste la realidad porque esos pueblos influenciaron en Israel. Israel llegó a tomar incluso el arca del pacto, del santuario, como si fuera un ídolo. De tal modo que ellos muchas veces creían que esa madera, ese pequeño cuadrado o esa pequeña caja tenía algún poder. Y si bien es cierto, tenía poder porque la presencia de Dios se manifestaba allí, no era la caja la del poder, sino el Dios que se manifestaba en esa caja llamada el arca del pacto. Lastimosamente, todas las cosas que Dios enseñó a su pueblo, el pueblo lo tergiversó. Como la representación de Dios en la tierra siempre está condicionada a la voluntad del ser humano, Dios en su misericordia abrió las puertas de su representación a otros hijos de él fuera de Israel. Tanto así que cuando Pedro sale a predicar a la casa de Cornelio, la historia de la Biblia dice que allí los romanos, que no eran judíos, los llamados gentiles o inmundos o perros, como muchas veces los llamaban a todos aquellos que no eran circuncidados, también comenzaron a aceptar el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, cuando los seres humanos no entienden a plenitud cuál es la forma de representar a Dios, que la circuncisión no es una circuncisión externa que nos identifica con un pueblo, sino es la circuncisión interna que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre cuando el hombre comprende la misericordia de Dios y cambia en función de esa misericordia, en favor de esa misericordia, sabiendo que de allí sacará el beneficio que debe recibir todo ser creado de su Dios, de su Creador. Finalmente, estos pueblos terminaron rechazando la voluntad de Dios. El pueblo de Israel terminó convirtiéndose en un exigente externo de identificación de un pueblo. Luego de la predicación de Pedro, el apóstol Pablo muestra que nosotros seremos pueblo de Dios no por la circuncisión física, sino por la circuncisión que el Espíritu Santo haría en nuestros corazones. Después de la era cristiana, la primera era de la era cristiana, muchos comenzaron a seguir el camino de Cristo y muchos se convirtieron a él. Miles y miles formaban parte del pueblo de Cristo en esos tiempos. Pero como siempre el enemigo ha estado trabajando en contra del pueblo de Dios, ha introducido falsas doctrinas, fornicando la doctrina, introdujo muchas doctrinas que hoy se practican y que no están estipuladas en la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, dice la Escritura, a través de la ley moral. Pero estos pueblos llamados pueblos de Dios, así se identificaban ellos, o como pueblos cristianos, introdujeron prácticas paganas dentro de la iglesia. Y cuando una iglesia se adultera o fornica con doctrinas falsas del enemigo de Dios, deja de ser el pueblo de Dios. Dios requiere que tengamos o que tenga una iglesia en esta tierra. Pero ¿será la iglesia en la que tú estás, la iglesia en la que tienes tu membresía, realmente el pueblo de Dios? ¿Será que esa iglesia representa realmente a lo que dice la palabra de Dios, quién es Dios y cuál es su propósito en esta tierra? En el año 1842, un movimiento cristiano, fruto de las rebeldías de los protestantes de la Edad Media, comenzaba a estudiar la palabra de Dios. Entre ellos, algunos grupos de personas de diferentes grupos religiosos comenzaron a formarse buscando la verdad. Querían conocer lo que a través de la Edad Media, la Edad Oscura, se había nublado para el mundo cristiano, a través de las persecuciones en las catacumbas y a través de la quema de las Biblias fuera de las sinagogas. El Evangelio de Cristo comenzó a desaparecer. Muchos no lo podían ver, pero un grupo de
cristianos lo mantuvieron a través de los años, en las cavernas, escondidos, escudriñando la palabra de Dios. Ese pueblo que Dios conservó es el pueblo que comenzó a despertar en 1842 y comenzó a buscar en la palabra de Dios la verdad. Un movimiento llamado movimiento millerita comenzó a escudriñar las escrituras. Equivocadamente comenzaron a poner fechas al día de la purificación del santuario y creían que el santuario era esta tierra y que si estaba contaminada solamente podía ser limpiada por Jesucristo. Y anunciaron la venida de Jesucristo en marzo de 1843 a marzo de 1844. Posteriormente pusieron una fecha, el 10 de octubre, perdón, el 22 de octubre de 1844, según ellos, aparecería Cristo en las nubes de los cielos. Llegado la fecha, nunca apareció. Si bien es cierto, la intención era adecuada, querían dar el mensaje de que Jesucristo venía, no era el acontecimiento adecuado, ni la fecha adecuada. El gran chasco produjo una deserción de cristianos en el mundo. Tanto así que un grupo pequeño comenzó a movilizarse para estudiar la Biblia y crear lo que hoy se conoce como el movimiento adventista del séptimo día. Con dolor en mi corazón debo decir que esta iglesia ha cumplido muchas de las cosas que Dios ha enviado a hacer, como por ejemplo predicar la segunda venida de Jesús. Pero el enemigo no se ha dormido, y por eso digo con dolor de mi corazón. Porque en este tiempo muchas de nuestras iglesias, incluso las adventistas del séptimo día, o aquellas que se acercan a la palabra de Dios con plena verdad y con buena intención, han sido contaminadas con tradiciones humanas y prácticas religiosas que no vienen al caso, que no tienen ningún propósito según Dios, y que simplemente tratan de mantener por una tradición religiosa y no necesariamente porque tienen que hacer la obra de la predicación del Evangelio, de que el reino de Cristo está a punto de instaurarse. ¿Dios necesita una representación en esta tierra? Claro que sí. ¿Cómo lo hará? ¿A través de una membresía en una computadora? ¿A través de tu nombre escrito en algún libro de algún lugar legalmente constituido? El mensaje de Jesús a la samaritana no tiene otra respuesta más que decir que Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Es el Espíritu de Dios el que va a abrir los corazones de las personas y los va a identificar como pueblo. Es el Espíritu de Dios quien, conociendo la conciencia del hombre, conociendo la mente del hombre, podrá determinar quién es pueblo y quién no. Solo aquellos que expresamos y buscamos cumplir la misión de la predicación del Evangelio de Cristo en este tiempo, seguramente seremos identificados como pueblo de Dios. Yo quiero estar entre ellos. Yo quiero ser uno de ellos de aquellos que predican la palabra de Dios, que conociendo la verdad, invitan a otros a cumplir esta misión de hacer discípulos en todo lugar, para que cada uno podamos darle a otro el mensaje de la salvación. Dios necesita representantes en esta tierra. Cuando Isaías preguntó, cuando en el cielo, Isaías participando de un evento en el cielo, y Dios preguntó, ¿quién irá por nosotros? Isaías quisiera entender de que él estaba realmente atónito con todo lo que pasaba, y me imagino a los ángeles queriendo venir para predicar el evangelio en esta tierra y dar a conocer acerca del Dios Todopoderoso. Y cuando Isaías se ofreció, él sabía que no era un hombre correcto, que no era un hombre perfecto, pero un ángel descendió desde el cielo y tocó sus labios y le dijo, estás listo, ve para anunciar al pueblo lo que Dios quiere que anuncies. Dios preparará hombres como Isaías en este tiempo. Quizás no seamos los perfectos, quizás no seamos los correctos, hombres finitos, pecadores, pero con la disposición de ser pueblo de Dios, porque dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones, Él nos ayudará y nos dará sabiduría para poder cumplir la misión de predicar este evangelio al mundo que nos rodea. Yo quiero ser parte de ellos. Y lo digo dos veces porque por eso hago lo que hago. Quiero predicar el evangelio a otras personas. A ti también te invito a ser discípulo de Jesús y formar parte de esa iglesia que Dios tiene, quizás en el anonimato, que no está en un libro escrito en alguna computadora, que no dice pueblo de Dios fulano de tal, pero que el Espíritu sí identifica en nuestros corazones, en nuestra mente, de que nosotros estamos listos para poder ser baluartes, predicadores de esta gran verdad. Mi querido amigo y hermano, cada noche cuando yo salgo por esta ventana
y te hablo lo que te digo. Solamente quiero que tú también te conviertas en un precursor o un promotor o aquel que continúa este mensaje de oportunidad para creer en la salvación de Cristo, que sucederá en aquel momento, muy pronto, cuando Jesús venga en las nubes de los cielos a llevar a su pueblo preparado para estar con Él para siempre. Seguramente esta noche te estás preguntando, ¿qué puedo hacer? Conocer un poco de la palabra de Dios. Crea tu programa. Abre un canal en el Internet. Ten alguna actividad en tus redes sociales que tenga que ver con la predicación del Evangelio. Y seguramente Dios te bendecirá y te ayudará para que este mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y pronto Jesús se manifieste en las nubes de los cielos. Porque Él dijo en su palabra, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Yo quiero que pronto Jesús venga y se acabe este mundo de maldad, de tristeza y de dolor, de muerte, porque nada, nada ni nadie puede resolver este problema sino solamente Jesucristo. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre por tu palabra, porque en ella encontramos que tú necesitas representantes en esta tierra, tu pueblo, tu iglesia, para poder predicar este evangelio del reino a todo el mundo. Queremos, Señor, cada noche, cada día, decir al mundo que tú vienes pronto, que tenemos que prepararnos creyendo en Jesucristo, aceptando la salvación en Él, que su sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, estamos haciendo esta obra. Te ruego que tú bendigas este evangelio y que no vuelva a nosotros vacía, sino que consiga sus frutos en el corazón de las personas que lo escuchen. Te entregamos este mensaje solamente por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Deseamos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas, habiendo escuchado este mensaje, compartir con otros y decir, Jesús viene pronto, prepárate. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Todos los días salimos en el programa. Si quieres vernos todos los días, suscríbete a nuestro programa Boris Darmon canal en YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.